Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en la tercera sesión de nuestra serie Balancear el trabajo y el cáncer. Mi nombre es Cici Silva, soy gerente de programas y recursos en español aquí en Cancer and Careers y seré su anfitriona y presentadora para la sesión de hoy. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con nosotros, Cancer and Careers se fundó en el 2001 y es la única organización sin fines de lucro en Estados Unidos que se centra únicamente en la intersección del trabajo y el cáncer. Nuestra misión es brindar programas y recursos para capacitar y educar a las personas que han recibido un diagnóstico para que prosperen en sus trabajos. Esta diapositiva que tenemos aquí enumera varios de nuestros recursos en inglés y en español que están disponibles de forma gratuita. Como quizás saben, Zoom tiene muchas funciones excelentes que pueden usar para interactuar con el evento, con nosotros y también con los otros asistentes. Si tienen alguna pregunta sobre el contenido de hoy, por favor envíala en la caja de preguntas y respuestas o la caja de Q y A abajo, y nosotros sabemos lo importante que es la privacidad, por lo tanto que ustedes tienen la opción de enviar sus preguntas de manera anónima en esa caja de QIA. Vamos a hacer todo lo posible para responder todas las preguntas, pero como somos un equipo pequeño y tenemos tiempo limitado, le pedimos un poco de paciencia. Si no alcanzamos a responder su pregunta de hoy, por favor envíenos un correo electrónico a cancerandcareers@cew.org. En su panel de funciones también verán una caja de chat. Siéntese en libertad de usar el chat para comunicarse con nosotros y con los otros asistentes, pero tenga en cuenta que el chat no es privado y mostrará su nombre. Ahora, este programa es patrocinado en parte por Blood Cancer United, Genentech y P&G Beauty. Y gracias a su apoyo podemos ofrecerle este programa. También nos gustaría reconocer a los patrocinadores anuales de Cancer and Careers que apoyan todos nuestros programas principales y nos permiten a seguir ofreciendo todos los recursos y servicios de forma gratuita. Ahora me gustaría presentarles a nuestra experta para la sesión de hoy, la doctora Victoria Blinder. La doctora Blinder es una oncóloga certificada que trabaja en el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering Center en Nueva York. Además de tratar a pacientes con cáncer de mama en MSK, la doctora Blinder es una investigadora principal de Breast Cancer and the Workforce, que es un gran estudio multicéntrico centrado en las disparidades económicas y de empleo entre varias poblaciones durante y después del tratamiento del cáncer de mama. Estamos súper encantados de que Victoria se una a nosotros hoy para nuestra serie de balancear el trabajo y cáncer y esta sesión de preguntas a los expertos. Para comenzar, le voy a hacer a Victoria algunas preguntas iniciales y luego pasaremos a abordar al- algunas de las preguntas que usted envió durante el registro para este programa y a través del cuadro de preguntas y respuestas. Haremos todo lo posible para responder la mayor cantidad de preguntas, pero debido a que tenemos un tiempo limitado, es posible que no lleguemos a todas. Por lo tanto, si por alguna razón no podemos responder a su pregunta, comuníquese con nosotros después del evento de hoy para que podamos asegurarnos que su pregunta sea respondida. Lo importante, eh, lo importante de hoy es recordar que esta sesión es solo el comienzo de una conversación. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bienvenida, Victoria, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Victoria, a medida que hemos estado desarrollando cada uno de nuestros programas, creemos que es realmente importante tratar de comprender lo que está experimentando personalmente nuestra comunidad de Cancer and Careers y específicamente aquellos de ustedes que nos están acompañando hoy. Probablemente se recuerdan que le hicimos responder una serie de preguntas durante el proceso de registro y una de las cosas que aprendimos y que vemos año tras año es que
Entre las personas que se inscribieron para este evento, y con razón, hay un fuerte deseo de aprender más sobre el manejo del tratamiento, sus síntomas y el trabajo, los cuales son preguntas súper comunes que muchos pacientes y sobrevivientes tienen en mente cuando consideran continuar trabajando o buscan un nuevo trabajo. Para empezar, Victoria, ¿qué papel pueden desempeñar los oncólogos para ayudar a los pacientes y sobrevivientes a elaborar un plan para balancear el trabajo y el cáncer? Por ejemplo, ¿qué información es importante que los pacientes comuniquen con su equipo de atención médica sobre sus necesidades o inquietudes laborales específicas? ¿Y qué has visto? Que, que has visto si algún comportamiento o enfoque específico haya funcionado mejor que otros. Yo diría dos cosas. Por un lado, yo lo que veo es que hay muchos pacientes que erróneamente Mm, creen que se tienen que limitar en lo que pueden hacer en el trabajo porque tienen miedo de algún efecto secundario o de alguna complicación eh, que tiene que ver con el trabajo o eh, el modo de transporte para llegar al trabajo, ese tipo de cosas, que realmente no creemos que le impactaría, pero que sí le impactaría de forma clínica, pero que sí les puede impactar en el trabajo. Y vemos que a veces pacientes se ponen límites que no necesitan ponerse y que eso tiene un impacto negativo en su vida laboral. Como por ejemplo, un paciente que no tiene un sistema inmunológico comprometido, que piensa que sí, que si se expone a niños, por ejemplo, en un jardín, eh, se va a enfermar, tiene más alto riesgo, cuando no es necesariamente así. Así claro, que eso es algo que siempre pienso que uno tiene que preguntar al clínico cuáles son los riesgos, cuáles no son los riesgos, qué tipo de precauciones tengo que tomar y cuáles no son necesarias. claro, Otro ejemplo es gente que piensa que no puede sostener o alzar cosas pesadas, mientras que ese tipo de límite solo realmente es importante justo después de la cirugía ya, y después uno puede en general volver a levantar cosas más pesadas. Así que eso es algo que yo veo que puede tener un efecto negativo en el trabajo sin necesidad. Por el otro lado, veo también pacientes que sufren en el trabajo porque tal vez no tienen los acomodos que necesitan, no se dieron cuenta que podían pedir ciertos acomodos. Uno que surge bastante es un paciente que no aparenta tener cáncer según los colegas o el jefe, que el paciente parece normal, mientras que por ahí se siente muy mal, por ahí está teniendo muchos efectos secundarios, está pasando un tratamiento y en esos casos a veces una carta del clínico puede ayudar. Yo me acuerdo, tuve una paciente hace muchos años que tenía un problema en los pies debido a la quimioterapia que había tenido antes, pero el problema persistía, una incomodidad en los pies, pero bastante severa, y sí, trabajaba en un lugar que no permitía que se sentara, tenía que estar de pie todo el día, y dijo que su jefa no le creía. Así que, y no le daban ese acomodo, ella pedía, bueno, en mi caso puede ser, me pueden dar un banquito o algo así, y le decían que no. Y yo escribí una carta y mm, el siguiente mes, cuando la vi, estaba llorando porque su calidad de vida en el trabajo era tanto mejor con algo así tan sencillo.
Así que Claro. creo que lo mejor siempre es preguntarle al clínico, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Cualquier duda se pregunta, no tomarlo por sentado, por ejemplo, que uno tiene que evitar viajar en el subterráneo, por ejemplo, porque no es así. Para la mayoría de los pacientes con cáncer no es así. Pueden estar expuestos a todo el mundo. Por otro lado, si uno sí está teniendo problemas, hablar de ellos con el clínico, así su médico la puede ayudar. Claro, y también al principio me imagino que muchas personas están pensando en cómo voy a sobrevivir esto, cómo voy a seguir para adelante, cuáles van a ser mis tratamientos, pero no están pensando específicamente cómo le va a afectar el trabajo, que es una gran parte de su vida. Eh, entonces, eso es algo que es muy importante considerar y cuando uno de los consejos que nosotros damos es cuando uno está recién diagnosticado, hablar con su equipo médico sobre los posibles síntomas. Claro, no todos los síntomas van a ser los síntomas que te van a dar, pero tener una idea para poder planificar y hacer esos ajustes, esas modificaciones en el trabajo, que muchas veces no le cuesta al empleador nada. Eh, y también esas cartas, si uno no sabe si uno quiere divulgar o no, uno puede quitar que es de una oncóloga. Puede poner que es de un médico en general, que esta es la situación física que uno tiene y así eh, no es tan obvio si no quieres divulgar que tienes un diagnóstico en el trabajo, no es tan obvio que es de un médico que trata Sí, cáncer. sí. Victoria, ahora que los trabajos han vuelto en su mayoría a los modelos presenciales o híbridos para algunas personas. ¿Cuáles son algunas estrategias a largo plazo para adaptarse a esta nueva normalidad? Y aunque gran parte de la vida parece que estar vuelta a la normalidad, como hemos visto que mucha gente lo está usando. Las personas con sistemas inmunológicos comprometidos, incluyendo aquellos diagnosticados con el cáncer, aún pueden enfrentar riesgos continuos, aunque ya dicen que no estamos en esa etapa peligrosa de la pandemia. ¿Qué consideraciones o preocupaciones adicionales deberían tomar eh, para garantizar su seguridad en el trabajo? Bueno, en general, una buena idea para casi todo el mundo es vacunarse contra el COVID, contra flu, la gripe, o sea, todas las vacunas que corresponden de acuerdo a la edad. Eh, Así que eso es lo principal. Em, la otra cosa que creo que es muy importante es acordarse de que el haber tenido cáncer no necesariamente significa que uno tiene el sistema inmunológico comprometido. Eso es algo que uno le tiene que preguntar al clínico y el clínico le puede decir claramente. Yo tengo pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama que están con terapia, únicamente con terapia hormonal, tienen Ujú, el mismo sistema inmunológico que cualquiera de nosotros, ujú, o sea, sin quimio. Así que no es necesariamente verdad que el diagnóstico de cáncer en claro, sí comprometa el sistema inmunológico. Y muchas veces después de terminar la quimioterapia, poco tiempo después, el sistema inmunológico también ya ha vuelto a ser normal. Así que eso es algo que yo veo mucho, que mucha gente piensa que todavía no puede seguir la vida normal, mientras que la mayoría de la gente, aún la gente que está bajo quimioterapia, en general las infecciones que son más importantes que son más peligrosas para la gente que está bajo quimioterapia, son infecciones con bacterias que todos tenemos ya dentro del cuerpo. Las mm, infecciones con un virus
eh, para la mayoría de los, no todos, ¿no? Hay ciertos Claro. pacientes con cánceres, linfomas, leucemias, por ejemplo, pero para la mayoría de los pacientes con cáncer, la mayoría de las infecciones em, importantes que realmente pueden eh, hacer que terminen en el hospital, que necesiten tratamiento con, con ¿cómo se llama? Antibióticos endovenosos. Eh, Esas infecciones son infecciones que uno no se contagia, de las cuales uno no se contagia. Uno ya tiene esas bacterias adentro del cuerpo, es solo que por el sistema inmunológico comprometido, la bacteria se traslada a una parte del cuerpo donde no tendría que estar. Así que en la mayoría de los casos, el paciente con cáncer no tiene que preocuparse más que cualquier otro paciente. Hay ciertos, por ejemplo, con el coronavirus, un paciente con cáncer de pulmón o con un cáncer que tiene metástasis al pulmón, Mm, ahí sí vemos que esos casos tienen complicaciones más altas, ya, pero la mayoría de los pacientes no. ya. Y para una persona que sí esa es su preocupación, ¿qué puede hacer? ¿Qué consejo le puede dar su oncólogo para poder seguir trabajando seguramente día a día? Yo creo que siempre es importante preguntarle al oncólogo si Ujú, tiene el sistema inmunológico sí, comprometido y decirle al oncólogo cómo es su día a día. O sea, qué tiene que hacer para llegar al trabajo, qué tipo de trabajo hace, qué tipo con qué se enfrenta en el trabajo, qué tipo de problemas pueden surgir en el trabajo ya, que pueden causar problemas físicos o problemas de la salud. Y así el oncólogo le puede dar un consejo individual claro. de acuerdo a sus necesidades. Yo creo que siempre es bueno hablar de eso con el oncólogo y decirle, el oncólogo no necesariamente sabe, esta paciente que mencioné de antes, que no se podía Ujú, tratar, yo había sido su oncóloga, no muchos, ella tenía cáncer desde hacía muchos años, pero había tenido otra oncóloga, pero yo ya la había visto varias veces antes de que me dijo que estaba con este problema, así que, y yo no sabía. Así que es importante decirle al oncólogo, esto es lo que yo o sea, esto es lo que, así es mi día en el trabajo, mi vida cotidiana en el trabajo y los problemas que pueden surgir y qué me aconseja usted que me podría ayudar a cumplir con esta parte del trabajo o una carta para no tener que hacer ciertas cosas. ujú. Por ejemplo, pacientes que sí tienen el sistema inmunológico comprometido y tienen que viajar mucho en el trabajo, por ahí me piden si puedo dar una carta para decir que no tienen que viajar, ese tipo de cosas. Claro, que ustedes están ahí para ayudar. Es Y entonces exactamente, uno pero debe hacer todo tipo eh, de preguntas para eh, ver cómo uno puede mejor balancear su vida laboral, su vida eh, personal y su salud. pero solo podemos ayudar si sabemos Claro, cuáles son los problemas. claro. Eh, Victoria, lamentablemente sabemos que los miembros de la comunidad latina diagnosticadas con cáncer suelen enfrentar desafíos adicionales en el sistema de la salud, desde barreras lingüísticas hasta la falta de representación o confianza en los proveedores. ¿Qué pasos concretos pueden tomar los pacientes para abogar por sí mismos dentro del sistema médico y qué pueden hacer los profesionales de la salud para crear un ambiente más inclusivo y comprensivo? Bueno, con respecto a las barreras lingüísticas, eso es Ujú, fundamental y uno siempre tiene que pedir un intérprete. Eso yo creo que uno tiene que saber que ese es su derecho, que el clínico tendría que tener un intérprete, puede ser un intérprete telefónico, no ujú, necesariamente alguien presencial, pero alguien que le pueda ayudar a comunicarse bien con el clínico
y que no sea su amigo o su familiar, porque los amigos, los familiares que lo acompañan a uno a una cita están ahí de apoyo y no pueden servir tan bien de apoyo si están al mismo tiempo tratando de enfocarse en interpretar. También puede ser que cometan errores, mientras que un intérprete profesional realmente puede ayudar. Y tendría que ser un intérprete profesional, no una secretaria que es bilingüe, porque esa persona, por más que tenga buenos sentimientos y esté tratando de ayudar, a veces no habla tan bien español, por ejemplo, o no tiene no tiene el entrenamiento en cómo interpretar los términos médicos. Así que Claro. tendría que ser un profesional de interpretación y eso es en realidad su derecho cuando usted va al médico. Tener un intérprete profesional o presencial o a través del teléfono. Claro, porque no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, yo hablo español, pero si yo entro a una consulta médica, yo no me sintiera cómoda traducirle a otra persona porque hay términos que yo no conozco. Claro, claro. Y hay maneras de expresarse que como se expresa un médico que yo a lo mejor traduzco de una manera, pero quisieron decir otra cosa y entonces esa persona no está recibiendo la información correcta que necesita eh, para, para su tratamiento. Exactamente. Tiene que ser un profesional. Claro, y si eso es algo que uno debe pedir antemano o eso es algo En que... general es algo que tendrían que proveer porque ellos tendrían que saber si uno ya es paciente ahí, cuál es su idioma preferido, pero siempre es bueno asegurarse y a veces uno tiene, porque los clínicos, las oficinas médicas, todos sabemos, ¿no? Están siempre atrasadas, siempre estamos apurados los médicos porque tenemos muchas cosas que estamos tratando muchos pacientes que por ahí estamos tratando de ayudar al mismo tiempo y a veces pensamos, bueno, no hay tiempo, va a ser más fácil si lo hacemos así, pero no es más fácil. Al final por ahí es más fácil para el clínico, pero no es tan bueno. Así que lo mejor es siempre acordarse que uno necesita un intérprete y pedirlo. Si el intérprete no está, pedirlo. Y hay opciones de qué tipo de intérprete uno puede pedir, por ejemplo, si un intérprete que no solo sepa hablar el idioma, pero que tenga conocimiento de la cultura para poder interpretar mejor. Eso tal vez sea más difícil porque en Ya. general el intérprete a veces se hace con anticipación, pero Ujú. a veces el paciente está ahí y uno agarra el teléfono y llama y es un servicio, no es una persona que conozcamos. Claro, En general va a ser alguien que es completamente bilingüe, así que un intérprete profesional en general ya. habla Que esté español. preparado para eso. Así que pueden también, abordan también algo de esa sabiduría cultural, Claro. eh, pero sí, en general uno no tiene tanto control sobre Ujú. quién va a ser. No, pero es muy bueno que ese servicio existe, aunque sea o Mm. por la forma telefónica o en persona. Bueno, antes de empezar a responder las preguntas de la audiencia, tengo una pregunta más para ti, Victoria. Muchos sobrevivientes nos dicen que más allá de los síntomas físicos, el impacto emocional del cáncer también influye su vida laboral. Al mismo tiempo, todos estamos viviendo bajo un mayor cargo de estrés, especialmente en estos momentos, que el acceso o los costos de atención médica se han visto afectadas. Eh, ¿Es algo que has notado entre sus pacientes y qué recomendaciones o recursos sugeriría para manejar el estrés y mantener el bienestar emocional, especialmente para quienes reciben atención en hospitales o comunidades con recursos más limitados?
Es una muy buena pregunta. Lamentablemente, la salud mental no está cubierta bajo el mismo tipo de seguro. Hay Mm. planes de seguro que sí lo cubren y planes que no. Eh, Ya, pero hay muchas fuentes de apoyo, eh, además de sitios, además de tener un psicólogo, un terapeuta profesional. Uno puede pedir apoyo de una trabajadora social en el hospital. Muchas veces tienen grupos de apoyo que uno puede participar. También hay sitios como American Cancer Society ujú, o em, para las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama o ginecológico, hay una organización que se llama Latina Share, sí. que tiene muchos recursos en español y además recursos de este tipo de apoyo emocional. Em, pero eso es un campo, es realmente un problema que no tenemos suficiente apoyo para este tipo de servicio. Y lo ideal es saber que hay muchas fuentes, muchos lugares donde uno Mm. puede buscar ese tipo de servicio. Y si uno, también uno puede pedirle a su clínico, preguntarle al clínico y tal vez ellos tengan, de acuerdo a donde uno vive o del hospital donde está siendo tratado, pueden tener otras sugerencias de recursos para apoyo emocional. Claro, y los trabajadores sociales son un gran recurso para ese tipo Ujú. de asunto y uno tiene su equipo médico en el hospital de tratamiento que tiene que es un recurso para poder hacer referencia a no solo a otros probadores, pero también a recursos que existen para ayudarle con las finanzas, que es Sí, una sí, sí, que sí. causa un gran estrés, especialmente ahora que las cosas están por las nubes. Eh, y también hay organizaciones que tienen muchos recursos y programas para ayudar con ese tipo de cosas. Y eso es algo que en general los hospitales hoy en día están preguntando a los Ujú. pacientes y tienen recursos de navegadores financieros, por ejemplo, que pueden ayudar, pueden ponerlo en contacto al paciente con recursos o sí, con recursos, con otros sitios, con otros organismos que pueden ayudar. Claro. Em, y también nosotros en nuestra página web tenemos una página de recursos financieros que todas las diferentes organizaciones tienen programas de asistencia financiera o tecnológica que le pueden ofrecer apoyo durante estos tiempos. Eh, bueno, ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas de la audiencia. Déjame ver si tenemos una acá. Bueno, la primera es, asistí al seminario web la semana pasada y nos dieron algunos ejemplos de ajustes razonables en el trabajo. Creo que esto es algo que tendré que considerar debido a mi artritis y fatiga después de la quimioterapia. Es algo con lo que mi equipo médico puede ayudar. Sí, usted puede pedirle al equipo médico, les puede pedir consejos con respecto bueno, primero hablar con ellos con respecto a los síntomas que está experimentando y también puede hablar con ellos con respecto a qué tipo de dificultades está teniendo en el trabajo y qué tipo de acomodos podría pedir. Eso es algo que también una trabajadora social podría hacer Mm. y dependiendo al tipo de problema o de síntoma, también terapia física o terapia ocupacional. Ellos también pueden ayudarle
primero a rehabilitar, pero también a identificar qué tipo de arreglos o acomodos puede pedir en el trabajo para ayudarlo, para ayudarla a poder seguir trabajando. Claro, y algo que uno puede hacer es escribir cada detalle de lo que uno hace en el trabajo, sus responsabilidades y qué necesitas para poder hacer esas cosas. Comparar eso con los síntomas que uno tiene, que uno está experimentando y ver cuáles son las maneras de facilitar. Por ejemplo, una silla ergonómica o si uno trabaja en la computadora y tiene artritis, hay ciertos equipos que te pueden ayudar con eso que no cuestan mucho para usar. Eh, Nosotros siempre damos el ejemplo de para las personas con fatiga que tienen que eh, escanear o hacer algo en una oficina que también pueden tener un ajuste, es tener un escaneador combinado con un equipo de eso en su mesa para no tener que subir y bajar. Y son cosas que uno tiene que pensar que no le va a costar al empleador tan mucho para tú poder hacer tu trabajo y poder seguir trabajando. Y por el ejemplo que hiciste del banquito, el banquito no el trabajo ese probablemente ya tenía el banquito que la señora necesitaba y eso no le costó nada. Exactamente, exactamente. Y con respecto a, quería también hablar un poco con respecto a la fatiga, al cansancio, porque eso es un síntoma muy común del cáncer. Ujú, Y una cosa que uno tiene que, ya sé que no es algo que a la gente le gusta demasiado oír, pero el ejercicio es lo mejor que uno puede hacer para combatir el cansancio. Y si uno va a hacer una siesta, va a dormir una siesta, limitarlo a no más de 30 minutos en un día, porque si no, uno termina durmiendo el día, no duerme bien de noche claro. y se hace como un ciclo vicioso que no, al final uno termina peor. Tratar de mantenerse activa la va a ayudar a tener más energía. Claro. Y si un ajuste para eso puede ser también pedir un cansancio de 15 minutos para Sí, poder un caminar descanso. la cuadra o Sí, pararse un momentico para ir hasta sí, al comedor o donde sea en el trabajo para poder levantarse y mover el cuerpo. exactamente. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. Esta persona dice, he estado en tratamiento durante unos 2 meses y aunque aún puedo hacer mi trabajo físicamente, mi mente se va a un estado de fatalismo y está afectando mi desempeño, algo que la gerencia ya se está dando cuenta. Eh, ¿Tienes alguna sugerencia para manejar eso? ¿Es algo con lo que mi equipo de oncología me puede ayudar? Bueno, eh, hay dos cosas. Una parte es la parte cognitiva, si uno está teniendo dificultades de memoria, Mm, ese tipo de cosa que está interfiriendo en el trabajo. Eso con terapia ocupacional, occupational therapy, ahí ujú, la pueden ayudar y ahí pueden darle sugerencias para ejercicios que pueda hacer mentales y también qué tipo de cambios puede hacer para tratar de evitar que esa falta de memoria le impacte en el trabajo. Pero el asunto del fatalismo y pensar de forma negativa, eso es algo que, eso es más difícil y eso es algo que con terapia, con un consejero o un psicoanalista, ahí la podrían ayudar. El ejercicio también ayuda con eso, pero no es lo único y obviamente hay gente que necesita mucho más apoyo y yo diría que tratar de buscar ese tipo de apoyo, por ahí el clínico la puede ayudar a identificar alguien que la pueda ayudar. También le puede dar más información sobre
cuál es su pronóstico con respecto al cáncer, si realmente tiene que sentirse tan pesimista o, como muchas veces es el caso, realmente las cosas no son tan, que el pronóstico es mucho mejor de lo que uno suponía. Claro, y como ya había mencionado, los trabajadores sociales también son un gran, si esto es un problema emocional que uno tiene, que claro, es común cuando uno tiene, tiene algo como el cáncer que impacta tanto la vida y es un choque fuerte. Eh, los trabajadores sociales son un gran recurso para eso. Y hay muchas organizaciones y grupos de apoyo que también pueden ayudar a recalibrar. Eh, Aquí tenemos otra pregunta. Déjame ver. Voy a abrir la cajita de Q&A otra vez. Eh, esta persona pregunta, ¿en alguna medida los pacientes sobrevivientes de cáncer cuando vuelven a trabajo tienen consejos, recomendaciones y soporte emocional y médica? Sin embargo, cuando vuelven al trabajo hay situaciones que tendrá que vivir. ¿Habrá manera de que se capaciten y orienten a los compañeros de trabajo como los jefes inmediatos para los que ellos también tengan orientación como de cómo atender, tratar y valga la renuncia, orientar a la persona que retornar? Pregunto porque una empresa donde yo laboré, cuando la persona después de su tiempo de incapacidad regresó a sus labores, ni los compañeros ni los jefes sabían cómo actuar o dirigirse a ella, pensando que eh, indicaban cumplir con su trabajo. Esta persona se puso a llorar y los compañeros no sabían qué preguntar, cómo sentirse. Y eso. Esta es una cosa que nosotros vemos mucho en Cancer and Careers. Nosotros tenemos también recursos específicamente para los colegas y los gerentes para que sepan lidiar mejor con ese tipo de conversación, cómo respetar las preferencias de privacidad de esa persona, cómo ayudarlos a navegar el regreso después de una licencia o las modificaciones que uno necesita para el trabajo y tener conversaciones sensitivas. Entonces nosotros podemos poner el enlace o se lo mandamos después en el chat o se lo mandamos después de la sesión de hoy, pero esa es una cosa muy, muy común porque muchos gerentes no están preparados para ser gerentes. Ellos Sí. encontraron trabajaron hasta esa posición, pero no hubo para la mayoría de los casos no hubo ese entrenamiento específico cómo apoyar al empleado en toda situación, especialmente cuando uno tiene una situación médica seria. Eh, Victoria, no sé si has tenido ese... No, yo iba a decir lo mismo, que ustedes tienen unos recursos específicamente para gerentes y para compañías y que son muy buenos. Y en vez de tratar de educar, de que el paciente tenga que educar a su gerente, yo diría que consultar a los materiales que tiene Cancer and Careers, que los tienen en inglés y en español, ¿no? Sí, Eh, sí. Sería lo mejor. Y recientemente agregamos una sección nueva que es específicamente para los colegas y para los gerentes, para que tengan como recurso de cómo tener mejores conversaciones y hacer sentirse más cómodo a un empleado con cáncer. Una cosa que diría, que muchos pacientes míos me dicen que los colegas tratan de darles consejos médicos, de decirles qué tienen que comer, qué no tienen que comer, qué tienen que hacer, qué tipo de tratamiento tienen que hacer. Y eso, y por ahí lo hacen con las mejores intenciones, pero es muy estresante y muchas veces les dan información incorrecta, que uno diga, ah, bueno, muchas gracias, y
lo voy a hablar con mi médico y ya, y trate de no pensarlo más porque así uno termina volviéndose loco con mucha información, con muchos datos que ni siquiera son correctos. Claro. Eh, Victoria, aquí tenemos otra pregunta que tiene que ver con lo que habías dicho anteriormente de los ejercicios. Esta persona quiere saber qué ejercicios específicos recomiendas para una persona que está luchando con el cáncer. Bueno, depende del caso, ¿no? Pero puede ser lo que no recomiendo es quedarse en la casa sentado todo el día. Tratar de estar al sol durante el día y dormir a la noche, eso es muy importante. Tratar, si uno puede, de hacer ejercicio cardiovascular. Eso sabemos que protege el corazón contra algunos efectos dañinos de la quimioterapia, que es muy importante si uno puede correr o andar en bicicleta o algo para elevar el pulso. Eso es importante si uno puede. Y la mayoría de la gente sí puede. O sea, cuando yo tengo pacientes que van a hacer quimioterapia y les digo que hagan ejercicio, y a veces me dicen, pero no voy a estar muy cansada. Y les digo, bueno, usted trata, usted lo intenta y ve cómo se siente, pero a largo plazo eso le da mucho más energía y un sentimiento de bienestar y de control. Así que si puede hacer ejercicio cardiovascular, eso es lo mejor. Si no, hasta puede hacer como estirarse, el yoga también es muy, muy bueno, ese tipo de cosas. El punto es moverse, mover el cuerpo. Eso. Aquí tenemos otra pregunta. Esta persona dice, hola, soy un Care Navigator y muchas de las personas con las que trabajo sienten miedo de ser despedidos al decir que están en tratamiento de cáncer. ¿Cómo se puede ayudar o educar a las personas para que hablen con su empleador acerca de su condición? Bueno, Sí, esto yo voy a empezar sí, sí, con sí. este. Mm. Uno primero tiene que hacer decisiones sobre la divulgación cuando uno ya ha recibido su diagnóstico, si va a divulgar en el trabajo o si no vas a divulgar en el trabajo. Si no vas a divulgar en el trabajo porque no quieres que te traten de manera diferente o no quieres eh, que suceda algo como que te despiden porque piensan que no puedes hacer tu trabajo. eh, hay muchas maneras de no tienes que ser específico y no tienes que divulgar. En la mayoría de los casos no estás obligado a divulgar tu diagnóstico en el trabajo. Eh, si decides no hacerlo, eh, puedes usar estrategias como el swivel que nosotros tenemos en, como recurso que uno puede dirigir las conversaciones hacia otra cosa, si no quieres hablar específicamente de lo que está sucediendo contigo. Puedes decir que tienes una situación personal, si tienes muchas citas médicas o cualquier otra cosa, pero no necesariamente tienes que divulgar que tienes cáncer. Y si es que necesitas divulgar porque tienes que acceder a una protección bajo la ley como la ADA, eh, entonces, en esas instancias puedes divulgar un poco, no tienes que divulgar todos los detalles de tu diagnóstico o pronóstico. Eh, y también, como ella había mencionado, tenemos recursos para saber cómo mejor hablar con el gerente sobre tu condición y cómo ellos te pueden ayudar para que ellos sepan que tú puedes todavía hacer tu trabajo, aunque tengas que estar en tratamiento o aunque estés experimentando efectos secundarios. No sé, Victoria, si tienes algo para... Perdón, me puse en mudo porque Sí. ese es tu campo y pensé, mejor dejarte hablar de eso. Sí, no, es exactamente eso. Por un lado, mantener la privacidad es muy importante para muchos Sí, pacientes porque les ayuda a sentir que en el trabajo no están lidiando contra el cáncer, que es algo que
como su vida separada, que están en control, y eso es algo que vemos mucho, que tal vez uno así puede evitar que tener que hablar del cáncer en el trabajo. Por otro lado, el divulgar el diagnóstico a veces le puede ayudar a acceder a ciertos acomodos. También está lo otro, lo contrario, que mencionaron, que a veces uno puede sufrir discriminación de acuerdo como consecuencia del cáncer. Es muy difícil, es una decisión que uno tiene que tomar individualmente de acuerdo a la política del trabajo, a la relación que uno tiene con su gerente, pensar cómo lo van a percibir y cómo lo va a afectar a uno en el trabajo. Yo diría que en balance es mejor divulgar porque en general uno así puede acceder más a acomodos, pero obviamente hay ciertos casos cuando no es así y uno tiene, yo he tenido pacientes que me dijeron que tienen jefes que las maltrataron como consecuencia del cáncer, del diagnóstico. Así que no hay una solución universal para este problema. Claro, y si uno decide no divulgar, también mira bien cómo trataron a personas con otras condiciones que necesitaban algún ajuste o necesitaban tomarse una licencia. Ver cómo trataron a esas personas te puede dar una mejor idea de cómo te pueden a tratar a ti, si es que divulgas o no divulgas. También, como mencionaste, Victoria, saber bien cuál tener en cuenta la cultura de la compañía o de la organización donde uno trabaja para saber, para tener una idea si te van a poder apoyar o si no. Y entonces es como el toma de información para poder decidir o no divulgar. Pero igual, eso depende de cada individuo. Aquí esta persona dice, mira, otra pregunta similar a lo que ya habíamos hablado. Mi doctor no habla español y mi inglés no es muy bueno. Me pone nervioso decirle alternativas a sus sugerencias, pero no puedo dejar de trabajar. ¿Está bien preguntarle a mi doctor sobre opciones de tratamiento que me faciliten trabajar mientras estoy en tratamiento? Yo diría que sí, pero depende de cómo uno lo dice. Si es cuestión, si su doctor le dice que la quimioterapia es muy importante y la debería de hacer, y uno dice, no, no puedo por el trabajo, eso es como poner, ahí uno no hay ninguna negociación, no hay ningún ajuste que uno pueda hacer. En cambio, si uno dice, esta es mi vida laboral y lo que yo tengo que hacer para seguir trabajando. ¿Cómo me sugiere usted que haga para poder seguir trabajando? ¿Cómo puedo acomodar el tratamiento en mi vida? ¿Qué sugerencia me da usted? Yo creo que así uno sí puede hablar con el clínico y pedir su. Victoria, creo que no te congelaste en un momento. Vamos a ver si en un momento ella regresa. Bueno, Victoria. Bueno, mientras que Victoria se reconecte regresa el internet, vamos a ver con otra pregunta que tenemos para ver si yo puedo contestar algo. ¿Qué puedo hacer si mi horario de tratamiento está en conflicto con mis horas de trabajo? ¿Hay maneras de ajustar mis tratamientos para que se adapten a mi vida laboral y cómo debería comunicar esto con mi equipo médico? Mira, Victoria puede hablar mejor sobre esta pregunta, pero
En estos casos, es tan sencillo como hablar como ya había dicho Victoria, hablar con tu equipo médico, hablar con tu oncólogo para ver cuál es el plan eh, de tratamiento que uno necesite para su situación específica y ver cómo uno puede hacer modificaciones dependiendo de eso. Claro, eso no va a funcionar en cada caso, pero si uno tiene la opción de pedirle eh, que uno tenga tratamientos en ciertos horarios, o si uno sabe que después de la quimioterapia, 2 días después de la quimioterapia, uno no se va a sentir mal, pedir si a lo mejor uno puede recibir ese tratamiento un miércoles o un jueves para uno poder descansar en la casa el fin de semana. O cambiar, si uno sabe que después de los tratamientos uno se siente, empieza a sentirse mal por la tarde, a lo mejor en vez de tener el horario de 9 a 5, uno puede pedir como ajuste trabajar de 7 a 3 para poder terminar de trabajar un poquito más temprano y poder descansar en la casa ya en ese horario que no te sientes tan bien. Eh, Nosotros tenemos también en nuestra página web que podemos compartir después de esto, una lista de preguntas que uno se puede hacer para ver, para como descubrir un poco mejor cuáles son los ajustes que puede funcionar para uno y las preguntas que uno se debe hacer para encontrar las respuestas a esas preguntas. Victoria, ¿regresaste? Sí, no sé qué pasó, pero Son cosas del internet, algunas veces se congela. Estábamos en la pregunta de que está bien preguntarle a mi doctor sobre opciones de tratamiento que me faciliten trabajar mientras que estoy ah, en tratamiento. sí, ok. Y creo que empecé a contestar, ¿no? Dije, no, no sé qué, cuándo Empezaste preguntó. y entonces te congelaste. Ok, en general yo diría que sí, que yo lo haría, le preguntaría al doctor cómo uno puede acomodar el tratamiento para poder seguir trabajando, decirle al doctor, este es mi trabajo, estas son las cosas que tengo que hacer, cómo puedo hacer con el tratamiento para poder hacer las dos cosas. Y también lo que iba a decir es, porque parte de la pregunta también era con respecto al idioma, era Sí, pedir usar un intérprete, que no sea su amigo o su familiar y no sea la secretaria en la oficina, que sea un familiar, perdón, un intérprete profesional, claro, que el clínico tiene que poder pedir un intérprete profesional o presencial o lo más común es por teléfono que le puedan ayudar a comunicarse mejor con el clínico. claro. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Esta persona dice, mi tratamiento es algo agresivo y mi oncólogo me recomendó dejar de trabajar. No tengo apoyo financiero y dependo de mi trabajo para el seguro. Sinceramente no sé qué hacer. Ayudaría una segunda opinión, cómo manejan esto tus otros pacientes. Yo casi nunca le recomiendo a un paciente que deje de trabajar, Mm, así que no sé cuáles son los detalles de este caso, pero sí, yo creo que el trabajo es una parte fundamental de la vida que en cuanto se pueda conservar, si el paciente quiere hacerlo o tiene que hacerlo, hay que tratar de, dentro de todo lo posible, ayudar, porque como dijo la persona que hizo esta pregunta, para muchos de nosotros el seguro médico está atado al trabajo. Así que yo sí, si el médico realmente le está diciendo que deje de trabajar, em, por ahí es cuestión de pedir otra opinión o de preguntarle por qué. ¿Por qué? Si uno va a estar internado en el hospital, no sé, 2 meses para hacerse un trasplante de médula, eso tal vez ahí sí, depende del trabajo, si uno no puede trabajar
desde la computadora, desde el hospital, sí, tendría que tomarse, pero eso es muy raro. Así que en general los pacientes pueden seguir trabajando y es lo recomendado. Claro, el trabajo es, para muchos es parte de su identidad. Ujú. Ahora tenemos tiempo para una pregunta más. eh, y esta va a ser la última. Esta persona dice, terminé la quimioterapia hace unos 4 meses y siento que mi cerebro de quimio no mejora y me cuesta mucho concentrarme. Es normal que esto dure tanto tiempo? ¿Cuándo me voy a empezar a sentirme como yo mismo otra vez? ¿Hay algo que pueda hacer para mejorarlo? Es normal y es algo que tarda bastante en mejorarse, en parte porque no sabemos cuáles son las causas exactas. Parte puede ser la quimio, parte también es la depresión, la ansiedad y parte es el impacto en el sueño. Así que lo que yo tengo unos colegas que se especializan en esto y lo primero que quieren es que el paciente se asegure que esté durmiendo bien, que no esté deprimido, o sea, asegurarse que todo eso no está contribuyendo al problema. Tratar de dormir a la noche, estar despierto durante el día, hacer ejercicio. Si tiene ansiedad, tiene depresión, tratar de hablar con un profesional. Si tiene que empezar tratamiento, para eso empezar ese tratamiento. Y después hay ejercicios, en realidad hay especialistas en rehabilitación cognitiva que pueden darle unos ejercicios que pueden hacer, pero ellos siempre van a decir que lo primero es asegurarse que esas otras cosas no estén contribuyendo. Claro, y aunque le dicen quimio cerebro o neblina Sí, también cerebral, pasa en pacientes eh, que no tienen quimio, así que no es exactamente. únicamente por la quimio. Es también el estrés, todo eso que a uno no le permite enfocarse como uno quisiera enfocarse. Claro, y es súper común. Los cambios hormonales también. También, uno de los consejos que nosotros le damos a las personas que nos llaman con este problema es escríbelo todo. Ten un solo cuaderno y escríbelo todo, 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 para que no tengas que depender exclusivamente de tu memoria. Sí, Si exacto. necesitas hacer llamada o tener una reunión, ensayarlo todo antes de que lo hagas para que te sientas con un poquito más de confianza en hacer esas cosas. Si puedes, si trabajas en un lugar que tiene un calendario compartido, también crea una reunión con ti mismo en ese calendario compartido que uno tiene con la compañía para bloquear el tiempo para poder hacer las cosas que necesitas hacer sin que te estén llamando o te estén molestando y uno se puede concentrar bien en lo que uno está haciendo. Y el ejercicio, pararse de la mesa o de donde uno esté y hacer como un reset mental. Y meditación también ayuda mucho en esas situaciones. Nosotros Mucho. tenemos una lista de consejos específicamente para esto que también podemos compartir después de esto. Bueno, Victoria, me gustaría agradecerte nuevamente mucho por estar aquí con nosotros hoy. Fue increíble y muy valioso para lo que asistieron hoy. Un placer. Y también quiero agradecerle a todos ustedes que están escuchando por acompañarnos y hacer preguntas tan buenas. Un par de cosas antes de terminar la sesión de hoy. Déjame compartir mi pantalla para esto. Tenemos una sesión más en esta serie, es balancear el trabajo y la nutrición, que nos vas a acompañar otra vez un, un colega de MCK, que es un nutricionista, Carla, y ojalá que nos puedas acompañar para esa sesión. También, déjame mover la... Uy, se me fue aquí.
la aplicación. Déjame seguir. Esta diapositiva enumera algunos de nuestros recursos y programas disponibles en español. Para obtener más información sobre estos programas y todo nuestro contenido en español, asegúrese de visitar nuestro sitio web en español. También después de este evento le mandaré enlaces a información específica que mencionamos durante la charla de hoy. Además, cuando cierre esta sesión, aparecerá una evaluación que le pedirá comentarios sobre el día de hoy y realmente apreciamos que se tome unos minutos para poder completar esto, ya que los comentarios que brindan son invaluables para ayudarnos a mejorar estos programas y también en la comunicación con nuestros patrocinadores que nos ayudan a garantizar que podemos ofrecer este tipo de programas de forma gratuita. Y de nuevo, si hiciste una pregunta a la que no pudimos responder hoy o si tienes una pregunta que te surge después de hoy, no duden en enviarnos un correo electrónico a cancerandcareers@cew.org y trabajaremos para brindarle una respuesta lo antes posible. Así que muchas gracias de nuevo por acompañarnos hoy y ojalá que tengan un buen día. Aquí está mi contacto directo. Eh, gracias otra vez y adiós.